¿por qué no me alcanza el dinero? Esa es una pregunta que me hice por mucho tiempo y lo que te quiero compartir ahora es la continuación del video anterior que había hecho también con el mismo nombre, ¿por qué no me alcanza el dinero? Y te quiero compartir dos cosas que en lo personal me ayudaron muchísimo a poder cambiar esa situación. Primero vamos a explicar qué es un pasivo y qué es un activo. Lo primero que hay que identificar uno de por qué no le alcanza el dinero es en qué lo está destinando. En un pasivo, que es algo que te quita dinero, o en activos, cosas que te ponen dinero. Si tu único activo, voy a hablar desde mi experiencia, si tu único activo es tu sueldo y lo destinas a, en mi caso, a ahorrar 3 años para comprarme una moto, y después cuando me empezó a ir bien, en vez de agarrar y tener más fuente de ingreso, ¿qué hice? Agarré y me compré un auto. Después me compraba ropa, celular, zapatillas y tarjeta de crédito. Yo tenía que mantener con una sola fuente de ingreso, que era mi sueldo, todas estas cosas. Y por eso es porque no nos alcanza el dinero. No nos alcanza porque tenemos una sola fuente de ingreso, una sola cosa que nos inyecta dinero y pretendemos que nos mantenga todas nuestras cosas. Llamale cada uno a los pasivos que tenga, las cosas que le quite dinero y en qué está gastando su dinero. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que la columna es más larga todavía. ¿Por qué? Porque la gente se quiere ir de vacaciones, pagar un alquiler, los impuestos, los bienes y los servicios, tener una casa propia con solamente una fuente de ingreso. Si tenés una sola fuente de ingreso, ¿cómo haces para mantener todo lo que ves acá? Se complica mucho, por eso no nos alcanza el dinero. Y si vos te pones a ahorrar, a un ejemplo, a reducir tus gastos, a pagar menos de tarjeta, a dejar de comprarte zapatillas, cosas que no te ponen dinero en tu bolsillo, y empezás a ahorrar, se te va a complicar mucho progresar. ¿Por qué? Porque el dinero, más allá de todo, es poco, y si ahorramos nos va a costar muchísimo. Y después lo que a mí me ayudó muchísimo es entender lo que es la deuda buena y deuda mala. ¿Qué sería? Una deuda mala es lo que ya conocemos. ¿Para qué? Para comprar pasivos la utilizamos a la deuda mala. ¿Qué sería un ejemplo? Para irte de vacaciones, para cambiar el celular, para comprar cualquier cosa que no te ponga dinero. ¿Y qué conocí yo? La deuda mala la conocí toda la vida. Y después conocí lo que sería la deuda buena. ¿Qué sería? Comprar activos. ¿Qué sería eso? Un ejemplo, endeudarte como te endeudaste toda la vida para abrir un negocio, por ejemplo. Y ese negocio paga tu deuda. ¿Qué sería eso? A la inversa de que si vos te compras una zapatilla, por ejemplo, o te vas de vacaciones, te compras un pasivo, algo que te quita dinero, incrementa tu deuda. ¿Y quién paga esa deuda? Tu sueldo, como ves ahí, o la fuente de ingreso que tengas, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que es lo que a mí me ayudó muchísimo, es aprender lo que es una deuda buena y comprar activos. ¿Qué son los activos? Cosas que te ponen dinero. Un ejemplo, un emprendimiento, que es lo que me abrí en pandemia, y después empezar a aprender a invertir mi dinero y crear fuentes de ingresos. Ahora, ¿qué es todo eso? Todo eso son activos, cosas que te ponen dinero en tu bolsillo. Y si vos te aprendes lo que es una deuda buena y una deuda mala, vas a poder adquirir una deuda la cual va a pagar tu deuda. No sé si se entiende el concepto. Y un ejemplo en este caso, yo lo que tuve que hacer fue eliminar uno de mis gastos, lo cual fue e ir eliminando todas las cosas que a mí me quitaban dinero. ¿Para qué? Porque uno acá se compra, en mi caso, por ejemplo, que me compré una moto, me compré la moto que pude, el auto que pude, la ropa que podía, el celular que podía. Y todo acá, si tenemos una sola fuente de ingreso, que es esta nos va a dar las cosas que podemos, no nos va a dar las cosas que queremos. ¿Qué es lo que a mí me funcionó para poder dejar de tener un sueldo y empezar a tener varias fuentes de ingreso? Lo primero que tuve que hacer es eliminar mi columna de gastos. ¿Por qué? Porque más allá de todo, de que un ejemplo, mis gastos eran así y mis ingresos eran así, ¿qué tuve que hacer? Dejar de ampliar esta lista para que por lo menos empiecen a ser iguales, a ser así. Y después tuve que empezar a ampliar mi columna de activos, que sería la del lado derecho, ¿no?
¿Y qué tuve que hacer? Recortar mis gastos. Mis gastos son mis pasivos. Tuve que resignar las cosas que puedo para el día de mañana tener las cosas que quiero. ¿Cómo? Como lo que dice acá, que es lo que por ahí la mentalidad que tengo y lo que pienso a día de hoy, es que hay que vivir un tiempo como nadie quiere, que sería eliminar los pasivos temporalmente. Volvemos al mismo ejemplo. Si tenés una columna de gasto así, un montón de cosas que mantener y una sola fuente de ingreso, y desgraciadamente vamos a seguir viviendo de la misma manera en la cual vivimos a día de hoy. ¿Y cuál es la idea? Temporalmente, por eso dice acá hay que vivir un tiempo como nadie quiere. ¿Qué sería? De tu columna de gastos, de los gastos que tenés hoy, recortarla temporalmente. Y después, posterior a eso, aplicar lo que sería la deuda buena, como ves acá arriba, y con la deuda buena ampliar tu columna de activos. ¿Y qué vas a poder permitirte con eso? Vos al reducir tu columna de gastos, que es esta, la reducís al mínimo, ¿no? La idea no es que te vaya a vivir bajo un puente, ¿no? Pero bueno, vamos al caso de que acá uno empieza a eliminar pasivos, y su enfoque, como dice antes, es temporalmente vivir un tiempo como nadie quiere. ¿Qué sería? Eliminamos la mayor cantidad de pasivos posible y nuestro enfoque es ampliar nuestra columna de activos. En mi caso, yo arranqué con una inversión mínima de dinero, posteriormente abrí un negocio digital, empecé a comprar acciones, bonos, activos digitales, criptomonedas, token nativo, NFT, son todos activos que por ahí no son muy comunes, pero a día de hoy tengo una columna de activos muy amplia, como ven acá, y es lo que me permite por ahí tener otra calidad de vida, varias fuentes de ingreso y no depender de un sueldo, que esto era lo que yo más quería, eliminar esto. Y si uno elimina esto, le tiene más tiempo libre. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a trabajar más su dinero que uno mismo, porque si uno tiene muchas cosas acá, es porque trabaja uno, y si tiene muchas cosas acá es porque trabaja su dinero. Y la idea con esto no es uno hacerse el millonario ni nada por el estilo, sino compartir lo que a mí me ayudó y responder esa pregunta de por qué no me alcanza el dinero, como ves ahí. Son 3 puntos. El enfoque que sea en tener activos, entender que es una deuda buena, y entender esto es lo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar mi mentalidad. ¿Por qué? Porque siempre lo que buscamos nosotros es un placer momentáneo. ¿Qué sería eso? Queremos algo, vamos y lo tarjeteamos y lo compramos, lo tarjeteamos y lo compramos, nos endeudamos y lo compramos. ¿Qué pasa? De acá 2 o 3 años, por ejemplo, terminamos teniendo un dolor permanente. ¿Qué sería? ¿Nos queremos ir de vacaciones? 15 días nos endeudamos y ¿qué estamos? Por 15 días de vacaciones nos endeudamos un año y medio, y resulta que tuvimos un placer momentáneo y después un dolor permanente pagándolo. Y resulta que si hacemos las cosas al revés, tenemos la posibilidad de que el dolor siempre va a existir. Está en nosotros si es momentáneo o no. Como hablamos antes, si uno elimina su columna de pasivos o la reduce al máximo, posterior a eso va a tener un placer permanente. ¿Qué sería eso? Tener más dinero trabajando que el que gastás. Y eso es lo que a mí me permitió a día de hoy tener otra calidad de vida, tener más tiempo y disfrutar de las cosas que quiero. Entender esto es lo que a mí me ayudó muchísimo a cambiar mi economía, a entender de que el tiempo va a pasar igual y que el dolor lo vamos a tener igual, porque acá no es que no vas a tener dolor. El dolor puede ser 2 o 3 años, que es temporal, o permanente, como conocemos, no sé, muy probablemente tu familia, tus amigos, vivan de dolor permanente en dolor permanente, que no le alcanza el dinero, que están todo el día trabajando, que la semana tiene 7 días y disfrutan solamente 1 o 2. ¿Por qué? Porque su columna de pasivos es tan amplia que se tienen que poner a trabajar todo el día para poder pagarla. Y si temporalmente nosotros aplicamos esto, vivir un tiempo como nadie quiere para después vivir como nadie puede, el dolor ese va a durar 2 o 3 años solamente. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque va a ser siempre ampliar la columna de activos. Y después vamos a tener un flujo efectivo que se le llama ganancias muy grande sin la necesidad de ir a trabajar. Esto que ven acá no es ningún mundo de fantasía. Toda persona de éxito que se le dice que ha construido algo, temporalmente vivió un tiempo como nadie quiso para después vivir como nadie puede.
Y ahí podemos usar cualquier ejemplo de éxito, como puede ser, no sé, el caso de McDonald's, de Steve Jobs, que es el creador de Apple, el creador de Microsoft, que es Bill Gates. Cualquier persona de éxito que ha construido algo vivió de esta manera. Y bueno, por ahí tenemos dos opciones. Una, ampliar nuestros ingresos al nivel de nuestros sueños. Es decir, que si uno sueña una casa, un auto lindo, vacacionar y todas las cosas que sabemos que queremos, tenemos dos opciones. Una, estas son nuestras pretensiones. ¿Qué hacemos? Soñamos al nivel de nuestras pretensiones. ¿Qué hacemos? Tenemos una columna de ingresos muy alta. ¿Qué sería esto? Elevamos nuestros ingresos, que son estos, al nivel de nuestros sueños, o nos resignamos y soñamos al nivel de nuestros ingresos. ¿Qué sería eso? Para un argentino promedio se tiene que resignar de que nunca va a llegar a fin de mes, nunca le va a alcanzar el dinero, va a vivir siempre con dinero prestado, en su vida se va a comprar una casa, ni va a tener una casa, y siempre va a vivir renegando. Por eso hay dos opciones. Una, ampliar tus ingresos, que estos serían los ingresos al nivel de tus sueños, o vivir al nivel de tus ingresos. Yo en lo personal no me gusta vivir al nivel de mis ingresos, por eso siempre mi enfoque es ampliar mis ingresos. ¿Para qué? Para después tener más ingresos, más ingresos, más ingresos, y después sí vivir como uno puede, como uno quiere y no como uno puede. Así que bueno, esta es la idea, esto es lo que a mí me está ayudando a día de hoy tener más de 5 fuentes de ingresos y tener otra calidad de vida, que como te digo, el dolor siempre va a estar, cada uno decide si es momentáneo o permanente. Hoy muy probablemente estés viviendo de esta manera, que es lo que yo viví por 23 años de mi vida, y hace un poquito más de un año y medio que empecé a pensar de esta manera, a aplicar lo que dice esto y a leer un poco de libros como lo pueden ser este, que me ayudó muchísimo a entender de que tiene que trabajar mi dinero y no yo, y este me ayudó muchísimo en la manera de pensar. Así que te invito a que si te gustó todo esto, me pide un poco más de información y te ayudo a cambiar tu economía así como lo estoy haciendo con la mía. Muchas gracias.